Portugal fue uno de los países más ricos del mundo. Durante siglos, su nombre estuvo asociado al oro, al comercio global y al poder marítimo. Un país pequeño en la costa atlántica que logró lo que muchos imperios jamás pudieron: dominar los océanos, imponer rutas y conectar continentes enteros mucho antes de que existiera la idea moderna de globalización. Hoy, la realidad es muy distinta. Portugal ya no es un imperio, y su mayor preocupación no es conquistar el mundo, sino sostener una economía estable sin volver a caer en una crisis. Como un imperio lleno de oro terminó lleno de deudas. Esta es la historia económica de Portugal. El imperio y el oro. Durante los siglos XV y XVI, Portugal se convirtió en una superpotencia marítima. Sus navegantes abrieron rutas hacia África, la India y el sudeste asiático. Controlar el comercio de especias, metales, esclavos y mercancías exóticas no solo era rentable, era poder político. Pero el gran punto de inflexión llegó con Brasil. A partir del siglo XVII y con mucha más fuerza en el XVIII, el oro brasileño comenzó a fluir hacia Lisboa. Fue una entrada masiva de riqueza, casi como si el Estado hubiera encontrado una máquina de imprimir dinero. Solo que esa máquina era finita. En lugar de usar ese impulso para construir una base productiva moderna, Portugal empezó a acostumbrarse a la abundancia fácil. El oro lo cambió todo, pero para peor. Portugal dejó de construir industria propia, dejó de innovar, dejó de competir con el mismo hambre que tenían otras potencias europeas. Mientras algunos países convertían recursos en fábricas, tecnología, educación y capacidad industrial, Portugal cayó en una trampa clásica: usar la riqueza para sostener el presente, no para fabricar el futuro. Se importaba más de lo que se producía, se consumía más de lo que se invertía, y se reforzó una economía dependiente de ingresos externos. El imperio parecía sólido, pero sus cimientos económicos no se estaban modernizando al ritmo de Europa. Dependencia y colapso lento. La dependencia de un recurso externo es cómoda, hasta que deja de existir. Cuando las minas brasileñas comenzaron a agotarse y el flujo de oro perdió intensidad, el sistema empezó a resquebrajarse. Los ingresos caían, pero el gasto no se ajustaba con la misma rapidez. La mentalidad imperial seguía viva. La idea de que Portugal debía vivir como potencia, aunque ya no tuviera la base para hacerlo. El problema era estructural. Portugal había cambiado desarrollo por consumo, y esa factura siempre llega. El siglo XIX y comienzos del XX encontraron al país en una posición incómoda, retrasado frente a Europa occidental, con una economía débil, poca productividad y limitada capacidad de crecimiento. Portugal ya no era el dueño de las rutas globales, pero seguía cargando con la nostalgia y las inercias de un imperio. Dictadura y estancamiento. Durante gran parte del siglo XX, Portugal vivió bajo una dictadura autoritaria que apostó por el aislamiento económico y el control político. Mientras Europa occidental, tras la Segunda Guerra Mundial, entraba en una era de modernización industrial y construcción del estado de bienestar, Portugal avanzaba mucho más lento. La economía era relativamente cerrada, los salarios eran bajos, la movilidad social era limitada, la emigración se convirtió en una válvula de escape. En pocas palabras, el país sobrevivía, pero no progresaba. Sin competencia real, sin incentivos claros para innovar y con una estructura productiva poco dinámica, Portugal se consolidó como uno de los países más pobres de Europa occidental. No era una crisis explosiva, era algo peor: un estancamiento largo. La revolución de los claveles y el nuevo rumbo.
En 1974, la Revolución de los Claveles puso fin a la dictadura. Portugal inició su transición democrática y con ella una nueva posibilidad: integrarse plenamente en el mundo moderno. Años después, esa oportunidad tomó una forma concreta: el ingreso a la Comunidad Económica Europea y más tarde la Unión Europea. La entrada en Europa fue vista como un renacimiento. Llegaron fondos estructurales, llegó inversión extranjera, llegaron carreteras, puentes, infraestructura, empleo y modernización administrativa. Portugal empezó a parecerse más a sus vecinos, mejoró el nivel de vida, se amplió el acceso a servicios públicos, se aceleró la construcción de un país más conectado. Durante un tiempo, el relato parecía claro. Por fin Portugal estaba alcanzando a Europa. Crecimiento y el problema oculto. Pero bajo esa superficie optimista se estaba formando otro problema. El crecimiento no estaba impulsado principalmente por productividad. Estaba impulsado por gasto, crédito y expansión del consumo. Con la integración europea y sobre todo con la etapa del euro y el acceso a financiación barata, se instaló una ilusión peligrosa: la idea de que el dinero nunca se acabaría. Cuando un país puede endeudarse a tasas bajas durante mucho tiempo, ocurre algo tentador. El Estado posterga reformas difíciles, empresas y familias se apalancan y el país vive mejor, sin necesariamente producir mucho más. Los déficits se volvieron crónicos. La deuda pública subió de forma gradual, como quien añade peso a una mochila y finge que no pasa nada. Hasta que pasa. La crisis global y el colapso financiero. Portugal vivía mejor, pero no vivía completamente de lo que producía. Cuando estalló la crisis financiera global de 2008, esa ilusión se rompió. Los mercados perdieron confianza, el coste de financiarse aumentó y el país quedó al borde del colapso financiero. Portugal tuvo que pedir un rescate internacional. El rescate salvó al Estado, pero golpeó a la sociedad. Llegaron recortes, congelaciones salariales, aumento del desempleo y una nueva ola de emigración. Miles de jóvenes se fueron en busca de oportunidades que el país no podía ofrecerles. La confianza social se rompió. La idea de progreso se volvió frágil. Fue una crisis económica, sí, pero también fue una crisis de expectativas. La sensación de que Portugal había entrado a Europa, pero seguía siendo vulnerable. El rescate y sus efectos. Con medidas de austeridad, el país enfrentó recortes en servicios y ajustes fiscales. La clase media sintió el golpe con fuerza. Menos estabilidad, más presión, más incertidumbre. Y sin embargo, esa misma dureza forzó algo que Portugal había postergado muchas veces en su historia: una corrección real del rumbo. Porque cuando se acaba el crédito fácil, aparece la pregunta que nadie quería responder: ¿de qué vive el país realmente? Reformas y resurgimiento lento. Esta vez ocurrió algo distinto. Portugal aceptó el golpe y cambió el enfoque. Se aplicaron reformas, se controló el gasto, se redujo el déficit y se fortaleció la disciplina fiscal. Pero, importante, no hubo milagros. Portugal no se transformó en una potencia industrial de la noche a la mañana. Lo que hizo fue construir una economía más equilibrada. El turismo se convirtió en un motor clave. Atrajo inversión, empleo y divisas. Lisboa, Oporto y el Algarve vivieron un auge. También crecieron sectores como servicios, tecnología, centros de innovación y exportaciones en nichos específicos. El país empezó a funcionar con más prudencia, como alguien que ya se quemó con el fuego y ahora revisa 2 veces antes de acercarse. El proceso fue lento, doloroso y con costos sociales reales.
estabilidad y recuperación. Portugal no volvió a ser rico como en la era del oro, pero dejó de ser tan frágil. Hoy es más consciente de sus límites. Sabe que depender de una sola fuente de riqueza o vivir permanentemente de deuda es una ilusión que siempre termina igual. Aún así, los desafíos no desaparecieron. Productividad moderada, envejecimiento demográfico, salarios relativamente bajos comparados con el centro de Europa, dependencia significativa del turismo y de ciclos externos. Portugal está mejor que hace una década, pero el pasado no se borra. La lección aprendida. La historia económica portuguesa deja una lección clara. La riqueza fácil crea comodidad, pero también crea debilidad. Y la deuda barata puede parecer progreso, hasta que el mercado te recuerda que nada es gratis. La pregunta sigue abierta. ¿Portugal aprendió definitivamente la lección o solo está esperando el próximo ciclo para volver a cometer el mismo error?